Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en esta inauguración de Fotomercado. En este día un poco siempre complicado, fin de semana. Viernes, fin de semana, a menos de 2 horas del derbi Betis-Sevilla. Seguro que hay más de uno pendiente ya y pensando en la hora. Víspera de Feria de Sevilla, que me consta que también ya hay gente que han preferido estar por allí. Muchas gracias a los organizadores por cederme el honor de estar aquí al lado de José María Díaz Maroto. Yo les pediría que ya el próximo año sean ellos los que estén aquí. Son realmente los organizadores, yo soy un mero colaborador, ¿no? Muy bien. Cuando se empezó a pensar en Fotomercado, hace ahora no más de 18 meses, había muchas ideas que no estaban nada claras, ¿no? Quizás la única idea que teníamos clara era que Fotomercado no se podía limitar a estos 2 días de encuentro. Eso, desde un principio, yo creo que no sé quién lo propuso, pero todo el mundo lo veía muy claro, ¿no? Es lógico que hubiese otras muchas cosas que no quedaban claras, y sigue habiendo muchas cosas que no están nada claras. Cuando se reúnen una serie de amigos, todos con mucho entusiasmo y proponiendo sus propias ideas, pues lógicamente, pues no todas son todo lo interesante que debieran, ¿no? Y entonces, pues, van terminando desechándose. Pero, repito, la idea de Fotomercado es no limitarnos a estos encuentros, que si bien están muy bien y nos divertimos mucho, lo pasamos bien, incluso algunos pues tienen la suerte hasta de vender algo, pero debemos de hacer muchas más cosas, ¿no? Y ya ellos, los organizadores, pues ya me permiten que adelante algunas, ¿no? Entonces, ya existe una web, y a través de esa web vosotros en los próximos días pues ya vais a ir recibiendo información de todo esto, pero se quieren recuperar los talleres de trabajo que se hacían aquí en esta misma casa en los años 80 y 90, ¿no? Y por lo que Utrera pues se conocía prácticamente en todo el país, ¿no? Por aquí pasaban todos los fotógrafos importantes que teníamos, ¿no?, al alcance, ¿no? Y por citar 2 nombres, pues los 2 que ya no los tenemos, ¿no?, son Alcoldo Chamorro y Humberto Rivas, los que pasamos pues unos días fantásticos. Otra idea es recuperar nuestra propia fotografía antigua que tenemos en la localidad y que tenemos un archivo, el archivo Cela, que no hay nunca forma y encuentro de la posibilidad de ir salvando ese material tan importante para la ciudad, ¿no? Y ellos, con su trabajo, pues seguro que lo vamos a conseguir. Y después, una tercera idea, por decir alguna, pues mucho más ambiciosa, es el hacer que Fotomercado tenga su propia colección de fotografía, ¿eh? Si estamos invitando a la gente que compre fotografía, que coleccione fotografía, pues ¿por qué no Fotomercado también que invierta el poco dinero, el mucho que pueda, seamos capaces de conseguir, pues que lo invierta también en fotografía? Lógicamente habrá que definir esa colección, pero yo también me atrevo a adelantar que esa colección pues será de fotografía de autores andaluces y de algunos autores que han trabajado en nuestro territorio, ¿no? Personalmente a mí me hace una ilusión tremenda poder hacernos con obras de fotógrafos que han estado aquí y que han
y que bueno, que en sus propios libros, en su propia obra, pues tiene muchas fotografías realizadas en Utrera y alrededores, ¿no? Y por citar algunos nombres, pues ahí está Ramón Massach, que en el año 69 pues estuvo por aquí y hay una fotografía fantástica, aunque en su libro aparece generalmente como Medina Sidonia, pero no es Medina Sidonia, es Utrera, ¿no? Y en una ocasión se lo comenté. Están en la colección de Alcobendas esas fotos. Y él dice, sí, bueno, yo iba por muchos sitios, y al final yo no sabía dónde, sabía que había estado en una serie de sitios. Digo, bueno, pero tú en ese año te acuerdas de haber estado. Sí, por ahí, sí, yo estaba en Utrera. Bueno, no sabía más, ¿no? Entonces tienes varias obras de aquí, muy cerquita, de aquí de Santa María, del porche este que tenemos aquí al lado, unas imágenes fantásticas. Además, históricas para la hermandad que en ese momento estaba saliendo, porque era el primer año que salía la hermandad de los aceituneros. Bueno, además de Massach, pues han estado por aquí, han hecho cosas Carlos Pérez Siquier, Cristóbal Lara, el propio Coldo Chamorro, muchísimo, hay muchísimas obras de aquí. Bernard Prosú, que es una máquina, pues estuvo aquí 4 o 5 días, pero hizo cientos de imágenes que son interesantes, pues muchas de ellas, ¿no? Bien, pues paso ahora a presentaros a José María, que la mayoría de vosotros ya lo conocen, ¿no? Y como tampoco soy muy amigo de haberme traído su currículum, su biografía y ponerme aquí a leerla, porque casi todos, como digo, lo conocéis y al mismo tiempo, o el que no lo conoce seguro que ha entrado en internet y lo ha podido leer, pues yo prefiero comentar otra serie de cosas, ¿no? Yo anoche, cuando intentaba meter la cama, digo, bueno, yo mañana de qué hablo, ¿no? De que a mí esto se me da muy mal, ¿no? Y me pongo muy nervioso. Entonces, pues, intentando ordenar un poco las cosas, se me iba la idea al por qué, me preguntaba por qué hay tantos fotógrafos de esta época, de los que ya hemos superado los 50. Bueno, este hombre ha superado los 50, yo he superado los 60. Que nos hemos ocupado, y me meto también un poquito yo, de tantos factores diferentes, de tantos aspectos diferentes de la fotografía, ¿no? Y yo creo que la única explicación es que en los años 60, 70, 80 estaba todo por hacer. O sea, nada tiene que ver la fotografía de entonces con lo que tenemos hoy, ¿eh? O sea, por poner un ejemplo así un poquito, pero era cierto, yo en los años 60 y principios de los 70 visitaba un kiosco que estaba en la Plaza San Francisco, delante del Ayuntamiento. La Plaza San Francisco, no, la Plaza Nueva. Un kiosco donde de tiempo en tiempo aparecía alguna revista de fotografía, norteamericana o inglesa, y se compraba. Era lo único que podía comprar de fotografía, lo único. No había posibilidad de comprar otra cosa. Y generalmente esas revistas pues traían desnudos, y esos desnudos venían capados, como nosotros le llamábamos, vienen capados, ¿no? Venía un desnudo y le habían puesto un sello de tinta que además dejaba ver todo y que producía, yo creo que bastante más morbo que si no lo hubiesen puesto el sello, ¿no? Pero bueno, yo todavía, incluso revistas que le faltaban hojas, ¿eh? O sea, una cosa que hoy día, por suerte, ya no existe, ¿no? Libros de fotografía, bueno, pues, no sé, en el año 75 publicó algo Schomer, en el 76 había un colectivo, también el anuario de la fotografía, que estaba en las agrupaciones, los que han estado en agrupaciones pues veían ese anuario ahí que se hacía una vez al año, y ya está, no había nada más, estaba todo por hacer. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que los que nos interesábamos realmente por el medio, pues intentábamos un poco ocuparnos de todo, ¿no?
de historia, de recuperación, de técnica, de todo, ¿no? Y por eso, pues, no es nada extrañar que si veis la biografía de José María, pues que él se ocupara, pues, de crear colectivos, como el Colectivo 28 en el año 79, que ya desapareció, con una serie de amigos, Evaristo Delgado, Ángel Sanz, el propio Manuel Sonseca, Álvarez Yagüe, Pilar Pequeño, o sea, una serie de gente. También está él como cofundador de Entre Fotos, ¿no?, que a todos seguro que os suena. Ha sido asesor de coleccionistas, o sea, por supuesto da clases de fotografía, o sea, un poco de todo, ¿no? Y estas cosas, pues a mí me llaman la atención, ¿no? Porque yo creo que dentro de 20 años esto se va a ir perdiendo. Lo lógico es que no vayamos, os vayáis, pues nosotros nos iremos, vosotros vayáis especializando mucho más en temas mucho más concretos, ¿no? Y que el fotógrafo pues tenga la posibilidad de ser sencillamente fotógrafo. Yo estoy seguro que lo que más le puede gustar a José María que se le diga es que es fotógrafo, ¿no? Quizás es lo único que soy. Fotógrafo. Y lo demuestra pues muchos libros que tiene, ¿no? Por citar algunos que me puedo acordar en este momento: Hecho en Cuba, blog de notas, tiene un fotobolsillo, hecho por la fábrica. ¿En qué año? ¿98? Yo creo que en 99, me parece. Sí. Bueno, y después tiene otros libros donde ha participado con otro Viaje al Poniente, Tajo, Tejo, sí. Una serie de libros que... Y bueno, y ahora, hoy, pues viene con otra de sus facetas, que es como conservador de la colección de Alcobendas, ¿no? Conservador responsable de la colección de Alcobendas. A mí me hace mucha ilusión escucharlo, porque a mí me hubiese gustado que aquí hubiésemos tenido, desde hace ya mucho tiempo, algo similar, ¿no? O sea que lo envidio, ¿eh? Pues muchas gracias. Bueno, en primer lugar, quisiera dar las gracias. Sí, cambio esto. Vale. ¿Se oye bien? Quisiera dar las gracias a todos los responsables de Fotomercado y en especial a Ignacio González por la invitación, pero no solamente por la invitación, sino por el cariño ofrecido y recibido en todos los momentos desde que he llegado y desde la preparación de esta pequeña intervención. Por apuntar algunas de las cosas que ha comentado Ignacio, es que nosotros, yo creo que a veces antes de ser fotógrafos éramos hombres orquesta, es decir, teníamos que hacerlo todo, lo hemos hecho todo, y yo lo digo no con pena, sino con orgullo. O sea, si no estaba hecho, pues había que hacerlo. Entonces nos inventábamos los proyectos, buscábamos el local o la sala, buscábamos el dinero, colgábamos las fotos, poníamos las luces, hacíamos el cartel, quitábamos el cartel, las luces, los coches, nos llevábamos las fotos a otro sitio. Pero bueno, yo de eso lo único que tengo son buenos recuerdos, buenos amigos, y precisamente por esto a lo mejor estoy aquí y he seguido. Y es cierto que muchas cosas, esas facetas desaparecerán, pero tampoco pasa nada porque sigan, como la de hoy. Yo creo que Fotomercado es un producto de esto también, ¿no? Del amor por la fotografía y de querer hacer algo más, y creo que seguramente los organizadores se ven reflejados y en un momento dado han tenido que ser gerentes, conserjes, vender la idea y colgar las fotos, y seguramente el próximo día o el último día recogerlas. Con lo cual, que no desaparezca del todo. Bueno, hoy estoy invitado aquí para hablar de coleccionismo, que tiene bastante sentido porque precisamente Fotomercado, que no puede ser más claro en su definición, foto y mercado es lo que
quiere hacer, enseñar fotografías y vender, porque los fotógrafos necesitan difundir la obra, vender, con ese dinero se vuelve a generar nuevo trabajo, o sea que invito a todos los que estáis aquí a que por favor, con dedicación, con interés, veáis el trabajo de los fotógrafos y de las fotógrafas que traen su obra, porque esto lo suelo comentar en otro momento, pero me gustaría decirlo ahora: comprar arte, comprar fotografía es algo apasionante, es algo... el hecho del momento de comprar es algo, yo qué sé, orgásmico, porque entre otras cosas es algo que no se necesita. Es decir, no se necesita tener una foto, verla, o sea, es decir, no es algo necesario, es necesario para el corazón, no para la vida diaria, ¿no? Con lo que quiere decir que con nuestro esfuerzo, con nuestro dinero, comprar algo que no se necesita, ese momento del acto de la compra, de tenerlo y de intercambiarlo, ya no el hecho de disfrutarlo, que se va a poder disfrutar siempre, sino el hecho de comprar es algo que el que no lo haya hecho, por favor que lo haga, porque es inolvidable. Incluso ese momento de relación con el fotógrafo en el que te da su obra y demás, bueno, el momento del pago del dinero viene a un segundo plano, pero comprar algo que no se necesita es muy bonito. Bueno, vamos a hablar de Alcobendas. Para situar, voy a leer un par de ideas y nos situamos en el momento en el que una ciudad decide, seguramente en aquellos momentos en otros sitios se pensaría que se estaba haciendo una locura, hacer una colección de fotografía, pero que hoy por hoy es uno de sus patrimonios más importantes, ya no como patrimonio cultural, sino como patrimonio y que difunde y que hace que algo que es muy difícil para muchos ayuntamientos, para muchas localidades, y es que se hable de ellos, de algo bueno, y que ocupen páginas o momentos en algunos telediarios, páginas no de sucesos, no de cosas feas, no de inconvenientes, sino de cultura. Eso es impagable. Bueno, desde mediados de los 80, España sufre una gran transformación en las relaciones existentes entre el arte y la sociedad. Este cambio sustancial trajo unida la implantación de nuevas formas y prácticas culturales para el público general, en muchas ocasiones coincidiendo deliberadamente con lo que ya estaba ocurriendo fuera de nuestras fronteras en los países del norte de Europa, y es el gran fenómeno de las grandes exposiciones. Apoyada esta tendencia, sobre todo ante la proliferación de grandes centros de arte y la creación de un circuito itinerante acogido con enorme interés por el gran público. Las grandes exposiciones tenían en un primer momento fisonomía de circuito, retrospectivo e histórico, pero la mayoría de los centros de arte no se conformaron y de forma unánime comenzaron a crear sus propias colecciones. Situación que motivó el nacimiento del coleccionismo institucional, alimentando de manera sustancial los movimientos de compra que hasta ese momento estaban únicamente en manos de galerías comerciales, coleccionistas privados y como patio de operaciones de las incipientes ferias de arte. Además de estos importantes movimientos, comienzan a proliferar las fundaciones promovidas por grandes entidades empresariales. En estos momentos tambaleándose muchas, como la Fundación La Caixa, Fundación Telefónica, Carlos de Amberes, Fundación AENA, bueno, muchas otras fundaciones que en ese momento, en esos años 80, deciden unirse y dedicar parte de su esfuerzo al arte y a la creación de colecciones. Ante esta novedosa situación, la ciudad de Alcobendas, con una voluntad política fuera de lo común, sin saberlo, porque en ese momento no lo sabe, apuesta por la disciplina de la fotografía. Me gustaría comentar por qué ocurre. Hasta ese momento, en Alcobendas, como en muchos lugares de España, lo que había para fomentar el arte, para fomentar la cultura, para ayudar a los artistas, era lo que se denominaban premios o certámenes nacionales. En esta fórmula, la ciudad de Alcobendas había sido, pues como todas, pues un poco pionera en aquel momento, y hasta hace solamente 6 años estuvo gobernada por el Partido Socialista, con lo cual todo el desarrollo de esto viene de manos de políticos de tendencia socialista. Bueno, pues Alcobendas tenía
venía teniendo desde hacía varios años certámenes nacionales. Un año se dedicaba a la pintura, el otro año se dedicaba a la escultura, el otro año a la pintura, o sea, la fotografía realmente no existía. Y por un interés de las personas que dirigían, no políticamente, sino que dirigían trabajando lo que se denominaba Casa de Cultura, se dan cuenta que están pasando en algunos otros sitios cosas importantes relacionadas con la fotografía. Ya habían aparecido festivales, ya había aparecido en Guadalajara una incipiente Semana Internacional de la Fotografía, también después la Primavera Fotográfica de Cataluña, intereses en Vigo, algo en Valencia, donde la fotografía se empezaba ya a unir, salir y crear centros de unión donde se hacían exposiciones, se trabajaba y bueno, pues la fotografía empezaba a estar donde debía haber estado siempre y que nunca estuvo. Entonces quizá una persona, que la voy a nombrar, que se llama Charo González, piensa o se da cuenta de qué es lo que no quiere hacer. Lo que no quiere hacer es un certamen de fotografía porque los certámenes que se venían haciendo desde hacía tiempo tenían algunas pegas lógicas. Tú puedes hacer una dotación muy importante en un certamen, puedes poner una cantidad económica como premio importante, puedes elegir un jurado maravilloso, pero precisamente con lo que te vas a quedar es lo que no puedes elegir. Es decir, tú puedes desear tener una pieza de cualquier autor, pero si ese autor no se presenta, si ese autor no participa, nunca lo vas a poder tener. Pero además, aunque participase, a lo mejor tampoco podrías acceder porque se trata de un premio, de un certamen. Y eso es lo que sabe que no quiere hacer, y lo que hace una persona cuando no sabe lo que quiere hacer, consulta, y hizo una consulta en diferentes sitios en Madrid, entre ellos a gente que ya estaba trabajando y que ya estaba haciendo certámenes, comisariando, entre ellos consulta a Rafael Doctor, que seguramente conocerán ustedes, y después de esta serie de consultas llega a la conclusión que casi lo que le están diciendo es que haga una colección de fotografía, porque primero hay pocas, segundo no se ha hecho y hay mucho en lo que trabajar, y de esa manera sí que soluciona esto. Es decir, si yo tenía, pues me parece que la dotación en el año 93, cuando se inicia la colección, eran 3 millones de pesetas, que si lo llevamos a euros son 18.000, ¿no? Me parece, más o menos. Si tenía una dotación de 3 millones de pesetas para organizar un concurso de fotografía, se da cuenta de que si organiza un comité, organiza una gestión de compra y empieza a elegir lo que puede ser interesante para la localidad, pues desde el inicio ese ayuntamiento, ese centro de cultura hace lo que quiere, ¿no? Y se decide. Bueno, esto hubiera sido imposible sin una voluntad política, es decir, sin los políticos detrás que hubieran entendido esto, no se hubiera podido hacer. Y debo decirlo, que es importante que digan que sí, porque en esos primeros años la colección no tiene ningún lustre. Cuando tú empiezas de cero, empiezas a comprar, pues el primer año 10, 15, 20, 30 fotografías, pero eso no tiene ningún lustre, porque no se puede vender, porque no se pueden hacer fotos, porque no hay una entrega, ¿no? Para el político es muy poco lucido. Pero lo bueno es que se hace con una mínima idea de continuidad, absolutamente necesaria en este tipo de proyectos. Y se hace un estudio a 5 años, con lo cual si todos los años se va dotando una cantidad, supuestamente al cabo de esos 5 años esa colección ya tendrá cuerpo, ya tendrá número, ya tendrá un poco pues lo que se persigue. Y se inicia, se hace. En ese primer momento se organiza un comité de compra, un comité de selección liderado por Manuel Sonseca y acompañado de Josep Vicent Monzo, que era en aquel momento el conservador de la colección de fotografía del Iván, y Luis Revenga,
crítico cinematográfico, crítico de arte, crítico de fotografía, coleccionista privado, y que durante unos años en España estuvo escribiendo en finales de los 80, inicios de los 90, llevando un poco la crítica fotográfica en el diario El País. Bueno, durante este equipo estuvo trabajando 9 años. Quizá lo más importante que hay que decir en nombre de aquellos que iniciaron la colección es que, a pesar de que en muchas ocasiones yo leo y se dice que es la colección de fotografía más importante de España, yo, que soy su conservador, debo decir que no, porque incluso se dice que es la más importante, la más numerosa. No, no es así. Hay colecciones de fotografía en España que tienen un número superior, más importante que el nuestro, que nosotros en este momento tenemos aproximadamente unas 850 fotografías de 142 fotógrafos españoles. Pero lo que sí es la colección de Alcobendas, desde el inicio, es una colección con criterio, que es lo que se le debe de pedir a una institución. Me refiero con criterio en el sentido de que tiene unos parámetros de trabajo que hacen que generalmente tenga sentido el dinero y los autores que entran a formar parte de la colección. Cuando se tiene poco, porque en aquellos momentos, aunque se tenía una importante cantidad de dinero, bueno, o algo de dinero para hacer, cuando se tiene poco hay que utilizarlo bien, ¿no? Y ese trío de personas se reúnen y deciden darle un soporte teórico a la colección. ¿Qué deciden? ¿Qué autores se van a incorporar? Si es nacional o internacional, y dónde empieza, ¿no? Entonces se decide que fundamentalmente se incorporarán a esa colección fotógrafos que pueden ser profesionales o no, pero que la faceta que se va a buscar de esos fotógrafos es la parte creativa. O sea, fotografía. No me gusta determinar lo artístico, porque lo artístico puede ser también el profesional, pero creativo es el que crea lo suyo, ¿no? Entonces, fotografía creativa. Por otro lado, de alguna manera los cimientos se generan en el documentalismo de los años 50, es decir, la mayoría de las colecciones importantes en el mundo de cualquier tipo tienen criterio. Las que son menos importantes son las que, bueno, pues coleccionan cualquier cosa y luego pues es difícil de entender, es difícil de dirigir, de redirigir, ¿no? Y entonces se estipula que todos aquellos autores documentalistas, o no, en España de los años 50, desde ahí hacia adelante, sin ningún tipo de cortapisa creativa. Las primeras incorporaciones pues corresponden a autores de todos conocidos como Gabriel Collado. Digo Gabriel Collado porque, curiosamente, los registros 1, 2 y 3 de incorporación a la colección son de Gabriel Collado, que luego, curiosamente, fue el primer fotógrafo al que se le dio el premio nacional. Se le había dado el premio de Artes Plásticas a Catalá Roca, pero no como fotógrafo. Pero cuando se crea el Premio Nacional de Fotografía, por el Ministerio, al primer fotógrafo que se le da es a Gabriel Collado. Bueno, pues Gabriel Collado, Carlos Pérez Siquier, Ramón Massats, Oriol Maspons, Joan Colón, todos aquellos autores documentalistas que trabajaron en los 50. Y a partir de ese momento no ha habido ni hay ninguna cortapisa. Es decir, cualquier autor español, fotógrafo, es susceptible de pertenecer a la colección de Alcobendas. Este equipo de trabajo pues diversifica, es decir, pues va buscando, va viajando y van haciendo cada año incorporaciones dentro de las posibilidades presupuestarias, pues incorporando autores. Me gustaría también decir en este momento, eso yo lo viví como autor, que pertenezco a la colección, pero no como organizador, y que luego también ha seguido siendo así, y es la generosidad absoluta en la mayoría, no en todos, pero en la mayoría de los fotógrafos. Era una verdadera alegría y bueno, emocionante
cuando se le llamaba o se comentaba la posibilidad de que se incorporasen a la colección, en general, la generosidad, primero por apoyar el proyecto, que claro, los proyectos cuando nacen, pues lo de apoyarlo tiene mucho valor, porque se apoya algo que no se sabe si va a tener cuerpo, ¿no? De hecho, ha habido algunas colecciones o algunos intentos de trabajos institucionales, que no viene al caso nombrarlos en España, que en una segunda o tercera edición han ido al fracaso. Bueno, pues muchos fotógrafos, algunos ya desaparecidos, demostraron siempre mucha generosidad, ofreciendo pues unas condiciones estupendas, o incluso, pues si se les adquirían 5, pues regalar 1, 2 o 3 fotografías. La intención, esa intención política, que en el principio no se ve, pues rápidamente, en cuanto pasan 4 o 5 años, pues empieza a tener sus resultados. Primero porque desde otros sitios se pide para que se pueda disfrutar, porque el ayuntamiento no tiene ningún interés lucrativo. Bueno, como le decía hoy a Ignacio, si nos pide la colección el Banco de Santander, por supuesto que nosotros pediremos algunas condiciones económicas, pero cualquier institución no lucrativa que solicite la colección está a disposición en aquellos momentos, y ahora lo digo por si hay aquí algún organizador que sepa que la colección está a disposición y disfrute en otros lugares, ¿no? Bueno, pues empieza a tener lustre a partir de esos 5 o 6 años, porque se empieza a exponer, tiene todo el apoyo de los fotógrafos y se empieza a catalogar. Y eso coincide con un renacimiento y un interés por la fotografía, y sobre todo por un mercado que no existía, y hace que se den cuenta que aquellas inversiones, por dar algunos datos, se compraron, lo paso a euros, aunque fue en pesetas, se compraron fotografías de Alberto García Lis en el año 93 por 180 euros. 180 euros. En el último arco, bueno, esto tampoco es que tenga mucho interés, pero bueno, en el último arco, estas mismas piezas estaban en 15.000, porque claro, han pasado 20 años y ya son vintage, o lo van a ser, ¿no? Bueno, entonces empieza a darse cuenta de que esto es importante, y la colección empieza a moverse, viaja pues a muchos sitios, a Granollers, Zaragoza, La Coruña, Pontevedra, Roma, Milán, a diferentes museos, y claro, el ayuntamiento se sigue dando cuenta de decir, oye, aquella apuesta que hicimos nos sirve para que ahora estemos cerrando telediarios, se esté hablando de una ciudad, se esté hablando de fotografía, y además encima no hay que invertir porque ya se invirtió, ¿no? Entonces se sigue apostando. Bueno, hay cambios políticos, o mejor dicho, hay cambios de... No hubo cambio político, sino hubo cambio de responsable o de concejal, y el trabajo de este gran trabajo de estas 3 personas termina, y toma el relevo un crítico muy importante español, Fernando Castro Flórez, que seguramente ustedes conocerán, y seguramente por una indicación no de él, sino porque en un momento dado la colección ahí tiene una pequeña duda, se le encarga que siga haciendo la labor de compra, pero cambia un poco el sentido de la colección. Esto ocurre en el año 2005, y en esos momentos, bueno, la fotografía, por supuesto, en el año 2005 ya no había nada que cuestionar, si es arte, si es no arte, estaba presente en todas las ferias, incluso hay años en que la presencia de la fotografía en arco es superior a la de otras disciplinas, pero entonces se le encarga a esta persona y cambia un poquito el rumbo, haciendo además también una buena labor. Y el cambio de rumbo significa, en aquel momento hay mucho interés por la fotografía de arquitectura me refiero a nivel creativo, y de paisaje, y durante 2 años se dedica a incorporar a la colección trabajos de autores españoles, siempre representados en galerías. Él trabaja
Bueno, pues porque es su manera de trabajar no directamente con autores, sino con galerías. Eso lo que hace es que los precios, pues hombre, son mucho más difíciles de negociar, aunque me parece la labor de las galerías imprescindible, no la estoy cuestionando, pero bueno, hace una labor, hace que los precios no sean tan importantes para la colección. Y bueno, termina su labor y cambia. Quisiera también hacer hincapié en esto que es, como es tan poco frecuente, quiero comentarlo. Hay un cambio político en la ciudad, después de creo que 20 años de gobierno socialista, pasa a gobernar en mayoría el Partido Popular. Y al frente de la Concejalía de Cultura está una persona que se llama Eva Tormo y que afortunadamente es una persona muy interesada por la cultura, también por la fotografía y que tiene alguna experiencia. Y cuando llega se encuentra con esta colección, ¿no? Y en contra de lo que pudiera parecer, no solamente apoya ese proyecto que venía de otro color político, sino que lo aumenta. O sea, es decir, lo dinamiza más, porque considera que se ha hecho muy bien, pero que incluso como se ha hecho bien, pues a lo mejor se puede hacer mejor. En ese momento se me llama a mí para incorporarme al equipo y casualmente se celebra el 15 aniversario de la colección. Se venía trabajando, yo durante ese tiempo hago una serie de informes, sobre todo de algunos autores que consideraba históricos que faltaban. Por ejemplo, faltaban 2 premios nacionales, el caso de Joan Colom, bueno, 3, el caso de Joan Colom o el caso de Pablo Pérez Mínguez. Entonces, lo primero que hago es reordenar un poco y, por supuesto, dirigir la colección a donde había ido siempre, que era fotografía española contemporánea, cimentada en los años 50. Y en ese 15 aniversario, lo que hace la ciudad es sacar la colección a la calle. Es decir, invito también a Fotomercado que en vez de buscar sitios para enseñar dentro, que se haga fuera, ¿no? Y fue una experiencia muy bonita. Cuando digo sacarla a la calle es que se organizaron exposiciones en la calle, murales, bueno, pues de alguna manera que la ciudad de Alcobendas es una ciudad que tiene 120.000 habitantes y que posiblemente a lo mejor de los 120.000 había 10.000 que sabían que había una colección de fotografía, pues que se intentase que se supiera, ¿no? Y utilizamos, bueno, la verdad es que con un poco de presupuesto, porque sin presupuesto no se puede hacer, utilizamos algunos sitios públicos de la ciudad para poner fotografías. Es decir, donde había habido a lo mejor un anuncio de Jack Daniels o de unas medias, se pusieron imágenes de la colección, generalmente potentes, con un logo, curiosamente rojo, que se eligió precisamente cuando gobernaba un partido de color azul, ¿no? El logo de la colección, que ahora lo veréis. Voy a ponerlo, porque lo que vamos a hacer es que quiero que en segundo plano se vea, bueno, pues algunos autores y nombres y, bueno, pues que tengan un poco idea de lo que es la colección. En este 15 aniversario lo que hacemos es sacarlo a la calle y lo que pretendemos es que todo el mundo, es decir, que la ciudad de Alcobendas sepa que tiene un patrimonio, que tiene un patrimonio fotográfico y que es importante. Esto lo que hace es que la ciudad no se puede quedar con una idea de colección nada más, porque da para mucho más. Y se generan algunas otras actividades importantes también, como todas, en torno a la fotografía. Se crea el Premio Internacional de Fotografía Ciudad de Alcobendas, que como tal premio es este tipo de organizaciones en las que no se presenta nadie. Es decir, se genera un jurado que bajo unas premisas pues se buscan los valores de autores y se le premia. Hasta este momento se han hecho 2 ediciones. La primera se premió al fotógrafo de San Francisco, Alex Webb, que en aquellos momentos era director de la agencia Magnum, y en su segunda edición a Cristina García Rodero. Bueno, después de este 15 aniversario se sigue trabajando
y se sigue trabajando, y ahora voy a contar en qué líneas de trabajo se dirige en este momento la colección. Fundamentalmente tiene 4 y 5 líneas de trabajo para incorporar autores. La primera es intentar que no esté nadie que no tenga que estar, sobre todo de sus cimientos, es decir, los trabajos de autores que estuvieron trabajando, que hicieron sus mejores proyectos en la década de los 50, 60 y 70. Entonces, hasta este momento tenemos a Català Roca, Nicolás Müller, Qualladó, Virgilio Vieyte, Miserats, Oriol Maspons, Massats, Joan Colón, Colita, Saldovato, Paco Gómez, y seguimos investigando e incorporando autores. La segunda intención es que no hay ninguna cortapisa, es decir, no hay nada que impida que cualquier trabajo fotográfico pueda estar en la colección. De hecho, hay algunas incorporaciones un poco complicadas, que no sé si realmente son fotografías, o bueno, en cualquier caso el origen es la fotografía, como son los trabajos de Daniel Canogar, y que seguramente ustedes conocen, que normalmente la utilización es la fotografía, pero el resultado final suelen ser instalaciones relacionadas con luz y tiempo, que es el origen y el ser de la imagen fotográfica. El tercer punto serían nuevos valores emergentes. Digo emergentes y no jóvenes. Una colección pública no tiene por qué hacer apuestas. No quiere decir que no haya autores jóvenes, que los hay, por supuesto, pero no está para eso. Entiendo como emergente cualquier autor, tenga 40, 50, 20, o sea, la edad, lo que hace falta es que el trabajo sea potente, sea interesante y que tenga sentido en esta colección. Y por último está la revisión de autores que ya se incorporaron muy al inicio en la colección, que se incorporaron a lo mejor con pocas imágenes, pues, por poner un ejemplo, el autor madrileño Chema Madoz entró enseguida en la colección porque ya en el año 93 era importante, y claro, estaba representado con 3 fotografías. Si son capaces de abstraerse y pensar todo lo que ha hecho en 20 años, pues hombre, que esté representado solo con 3 cuando algunos autores tienen muchas más, y sobre todo si ha tenido una labor de trabajo imparable, continua, pues tiene bastante sentido que a algunos fotógrafos se incorporen nuevas fotografías. Y por supuesto esta que afortunadamente casi nunca se tiene que cumplir, y es a todos los premios nacionales, que por cierto ha ocurrido este año, es decir, yo creo que es la primera vez que se da un premio nacional que no estaba en la colección. En el caso de Forcano, el actual premio nacional, pues la verdad no estaba en la colección, pero por supuesto está previsto que se incorpore. Y por comentar otras cuestiones y ya no seguir, porque a mí si no me sacan una escopeta y me pegan un tiro no me callo, me gustaría comentar que cuando ya se tiene un importante número de imágenes ocurre algo maravilloso y estupendo, y es que se pueden hacer o que podemos hacer y ofrecer exposiciones temáticas dentro de la colección. Claro, en un inicio no, pero ahora sí. Cuando hablamos o cuando trabajo con otros organismos que quieren llevar la colección, en este momento hay 4 movimientos previstos, pues ya no hablamos de la colección, sino ya hablamos de qué es lo que quieres enseñar, ¿no? Porque ya se han hecho exposiciones pues en torno al cuerpo, en torno al orden femenino. Por ejemplo, una que se hizo muy interesante en el Centro Andaluz de la Fotografía, que era 7 décadas de creación fotográfica, buscando las primeras o las fotografías fechadas más antiguas de la colección, que la más antigua corresponde a una imagen de 1939 de Nicolás Müller, realizada en Lisboa. Y recuerdo que cuando esa exposición, lo último que se había adquirido es a un autor andaluz de mucha proyección, que seguramente conocen todos ustedes, que es Carlos Ayres, ¿eh? Era un contrapeso curioso, ¿no? Nicolás Müller por un lado y Carlos Ayres por otro.
o la fotografía como documento social, buscando pues esta imagen tan tradicional del documentalismo. Y en estos momentos hay preparadas dos temáticas, una concretamente titulada Arquitectura y Paisaje, que irá en el mes de junio a un festival nuevo que nace y que quisiera comentar y felicitarles ya porque lo están haciendo con mucho entusiasmo, igual que ustedes aquí, que se celebrará en Vila-real y que se va a denominar Reflexiva. Irán dos exposiciones de la colección, una en torno a la arquitectura del paisaje y otra muy sencilla dedicada al retrato. Y bueno, esta es la colección de Alcobendas. Hemos llegado a 20 años y también quisiera comentar que nos superará a partidos políticos, superará a tendencias. Yo estoy en una tercera etapa, habrá otros, pero la colección seguirá ahí. La fotografía siempre tendrá un punto de referencia en esta ciudad que hizo una sólida apuesta cultural, sin saberlo, en el año 93 y que hoy está cogiendo y rentabilizando. Pues mañana o pasado seguramente en la página de Alcobendas saldrá Utrera, saldrá este festival y a lo mejor en otros sitios, con lo cual por esa inversión, por esa idea, por ese llevar a buen fin un proyecto fotográfico, hoy estoy yo aquí. He traído algunos de los catálogos que se han hecho, concretamente el último en conmemoración de los 20 años, donde están las adquisiciones de los últimos 5 años y un catálogo también de el Centro de Arte, al que invito a todos ustedes a que cuando vayan a Madrid, Alcobendas se va en metro directo, la línea 10, que es la mejor de Madrid con diferencia, es la mejor, va directo a Alcobendas y se paran en la estación de La Moraleja, que está a 500 metros del Centro de Arte. Bueno, pues cuando se inauguró el Centro de Arte, que tuve la ocasión de comisariar la exposición de inauguración, se hizo una exposición en la que iba inmersa un homenaje a las colecciones públicas. En este catálogo hay imágenes recogidas de 4 colecciones de fotografía española, concretamente una andaluza, la del Centro Andaluz de la Fotografía, la otra la del Iván, la otra del Centro de Arte 2 de Mayo de la Comunidad de Madrid y una cuarta parte de nuestra colección. Pues estos libros quedan cedidos para Fotomercado, al que le deseo muchos años y al que espero pues venir en alguna otra ocasión a comprar. Y espero pues que dentro de 20 años alguien esté contando lo mismo que estoy contando yo ahora. Nada más, muchas gracias. Y bueno, pues pueden ustedes preguntar cualquier cosa. Ya que fue cofundador de Entre Fotos, que nosotros somos un poco un espejo del evento que ustedes creasteis, ¿cómo fue la idea primera de aquella? Pues me alegro mucho que me preguntes esto, porque fue una idea que no fue nuestra. Es decir, como hablábamos hoy en la comida, una comida muy agradable con Ignacio, lo importante no es ser el primero, lo importante es hacerlo bien. Entonces nosotros hicimos algo, los primeros, fue una idea que surgió en un viaje. Concretamente íbamos 3 fotógrafos, Pasquale Caprile, Luis Bailón y yo. Bueno, iba un invitado, amigo mío, Evaristo Delgado, que no sé por qué circunstancias estaba allí, pero él no intervino en esto. Entonces, Pasquale Caprile contó que en Inglaterra, en Londres, algunos colegas suyos profesionales, lo digo esto para que sepa que es que nosotros no inventamos nada, nosotros lo que hicimos fue hacer los primeros, nada más. Bueno, pues
una serie de fotógrafos profesionales y con una intención única y exclusivamente de mercado, se reunían, alquilaban una sala de un hotel, lo hacían todo muy aséptico, en vez de cerveza invitaban a té, e invitaban personalmente a sus clientes o futuros clientes, y lo que hacían era reunían sinergias pues para conseguir más trabajo. Entonces Pasquale de alguna manera pensaba cómo se podía hacer esto, y yo le cambié la idea totalmente. Digo, olvídate de profesionales ni nada, esto lo que hay que hacer es hacerlo a la forma latina, es decir, abrirlo a todo el mundo, que puedan participar fotógrafos profesionales o no, pueden participar fotógrafos que estén interesados en la idea. Y eso es como surge, y surge pues de una forma muy sencilla, llamando por teléfono a una serie de fotógrafos. Curiosamente por allí, bueno, eran otros tiempos, ¿no? Pero pasaron, pues no sé, Rafael Navarro, Laguillo, incluso un año Alberto García Lís, que yo creo que cuando llegó no sabía dónde iba, pero se había apuntado, y de hecho él no estuvo vendiendo fotos, pero estuvo haciendo fotos, ¿no? Entonces, así nació algo que sigue desde hace mucho tiempo y que dirige desde hace unos cuantos años Pepe Fruisuelos, con mucho trabajo, con muchas dificultades y con mucho sudor. Con lo cual me enorgullece muchísimo que pueda parecerse a Entre Fotos y que, por supuesto, lo mejore, ¿no? Yo creo que hay algunas cosas que incorporáis que le da un aire distinto, ¿no? O sea que así fue. Yo quería preguntar una cosita. ¿Funcionáis a base de compras, pero también aceptáis donaciones? O... Ay, me encanta, porque estas preguntas casi me gustaría que me las hicieran, ¿no? Entonces, pues mira, eso es algo que nos ha costado mucho decidir, porque efectivamente han ocurrido en algunas ocasiones, pero precisamente porque las primeras que ocurrieron no iban, yo voy a decir, no iban bien intencionadas, se tienen un poco en la nevera. Siempre se admiten donaciones de autores, que ocurre de vez en cuando, de autores que ya están en la colección. Digo esto porque, vamos, qué mejor que una colección pudiera acceder o pudiera recibir donaciones, pero en los 3 primeros casos de donación eran hechos por galerías, que lo que iba detrás era una intención única y exclusiva de promoción de autor, ¿no? Entonces, ante eso, estamos en una colección pública. Yo no soy el que compro, yo simplemente hago informes, y luego hay hay informes que normalmente se escuchan, ¿no? Pero hay una comisión superior que es la que acepta, y yo, cuando surgieron estas cuestiones, consideré que había que hacerlo con mucho tiento. Gracias. Que pregunto yo, si no, En uno de los momentos, creo recordar, de los 3 momentos que ha tenido la colección, has citado muy de pasada, has pasado de puntilla. Yo quería que te detuvieses un poquito más en la relación con las galerías, porque parece que Fotomercado tiene una intención de que la apuesta por la difusión de la fotografía sea a través desde el propio autor, pero también hay una convivencia con las galerías, con galerías que tienen determinadas características, porque se van a acercar a autoreras, y yo creo que eso interesa a todos los participantes. Yo me siento uno de ellos. Este año no he venido, pero estaba el año pasado, y interesa ir quizás puntualizando esa situación. Si son actores que pueden compartir el mismo espacio, pues parece que a la propia colección de Alcobendas le ha generado sus pequeños conflictos. Por lo menos tú has pasado un poquito por encima. En fin, se trata de saber si sí, no me quiero pues te contesto: en absoluto. La relación de la colección y de sus responsables en las 3 etapas ha sido estupenda con las galerías, o sea, estupenda. De hecho, sería lo ideal siempre, ¿no? Lo ideal sería que los autores, los fotógrafos, dedicaran todo su tiempo a su trabajo y estuvieran siempre bien representados por galerías, y que ellas fuesen las que dinamizasen su trabajo. Y, al contrario, siempre ha sido bueno, y desde el principio ha habido buenas relaciones con las galerías.
De hecho, pues cuando una galería, una galerista, un galerista es profesional, pues es estupendo porque todo está claro, todo es lógico y además todo el mundo tiene que vivir, o sea, los autores, las galerías, las instituciones y demás. Lo que he comentado así muy de pasada es que en el caso de la segunda persona que estuvo como responsable y que es una persona válida y que invito a todo el mundo a que, si no lo conoce, que lo busque, que es Fernando Castro Flórez. Es una persona que absorbe una cantidad de trabajo increíble y él utilizó una fórmula de trabajo que es perfectamente loable y que además las incorporaciones suyas son impecables en la colección. Eso sí, dirigidas a algo que no era la intención de la colección, porque dirige su compra al paisaje y a la arquitectura. Pero las adquisiciones son impecables. Por su forma de trabajar, es decir, o mejor dicho, por las posibilidades o las pocas posibilidades de implicación y de horas de trabajo que le podía dedicar a la colección, él trabaja, porque lo sé, porque así es como se hizo, trabaja de la siguiente manera. Llama a una serie de galerías y pide que le hagan propuestas de sus autores con esa intención. Entonces, sobre lo que recibe es cómo actúa, compra y se incorpora. Me refiero que la capacidad de negociación es muy pequeña. En la primera fase o en la mía, claro, es inevitable que yo, aunque en un momento dado tenga que trabajar como conservador o como persona que tiene que hacer informes, en muchas ocasiones los fotógrafos a los que tengo que solicitar pues son amigos, colegas y en muchos casos pues hemos trabajado juntos, pero hay un respeto absoluto con las galerías. Y cuando la negociación o el trabajo que tiene el propio autor con la galería no es de exclusividad, pues se trata. En general, los fotógrafos españoles, en general, yo por lo menos lo que he percibido en esta faceta es que tienen mucho respeto por sus galerías. Yo me he reunido, por ejemplo, cuando he comentado antes la incorporación de las nuevas imágenes a la colección de un autor como Chema Madoz, yo me he reunido en su casa, hemos elegido lo más adecuado y sin embargo el trato se ha hecho a través de la Galería Moriarty, que es como debe de ser. Con él he discutido de temas y con Moriarty he discutido de dinero, que es lo que tengo que discutir para que la oferta sea lo mejor. Pero la relación es estupenda. De hecho, bueno, pues en muchas ocasiones, fíjate que en el jurado que nosotros hacemos del Premio Internacional de Fotografía y que tuve el honor de diseñar las bases, hay un galerista. O sea que yo considero que todavía deberían estar más involucrados los galeristas. Ocurre que hay veces que hay fotógrafos pues que no tienen galería, ¿no? Por poner otro ejemplo que he comentado antes, Carlos Aires, representado por la Galería Sandunga, que conocerán ustedes, de Granada, pues fue una relación estupenda con él para elegir y muy dura con la galería para llegar a acuerdos, pero esto es lo normal, lo bueno no suele ser difícil. No me refería tanto a la relación que mantenéis con la galería, que ya supongo que sean como mínimo cordiales. Me refiero a que si eso que se produjo en esa etapa de que todas las adquisiciones se realizaban a través de galerías, ¿se sigue manteniendo? ¿O habéis hecho...? En general, yo creo que hay un porcentaje más alto de trato con galerías que con autores, sí. Porque, bueno, pues las nuevas generaciones, muchas ya tienen galería, ¿no? Ahora, bueno, lo que está pasando en los últimos 2 años, a ver si pasa ya, y porque ahora ni se compran ni se venden, y porque, bueno, pues estamos donde estamos, ¿no? Pero si abstraemos estos 2 años, la mayoría viene a través de galerías. Bueno, no pasa nada, si no empiezo yo a preguntar por aquí. No me preguntan, por ejemplo, no me han preguntado, pero puedo decirlo porque tampoco, no hace falta tener muchísimo dinero y, bueno, con dinero se hace cualquier cosa, ¿no? Pero la dotación que ha tenido el ayuntamiento tampoco ha sido exagerada, ha sido muy bien utilizada.
y por si alguien quiere saberlo, en estos momentos está parado, no se ha aprobado todavía las posibilidades de adquisición para este año, porque hemos tenido el 20 aniversario que se ha llevado mucho presupuesto y este año concretamente no habrá adquisiciones. Pero en los últimos años el importe que se ha destinado anualmente para adquisición ha sido de 150.000 euros, que tampoco es tanto. Y también quisiera apuntar aquí un dato en favor del ayuntamiento. Yo no soy del ayuntamiento de Alcobendas, yo trabajo soy una persona ajena, pero cuando algo se hace bien hay que decirlo. Quisiera explicarles que esa dotación no hace que se quite y está apartada totalmente del presupuesto de un ayuntamiento. ¿Y por qué? ¿De dónde sale ese dinero? En esa etapa socialista, el Ayuntamiento de Alcobendas tuvo un desarrollo muy importante urbanístico, industrial, y claro, con la suerte de estar tan cerca de Madrid, pues ese suelo industrial era buenísimo. Entonces se generó un suelo industrial para, si van ustedes pues, de Madrid en dirección norte, a la derecha, antes de llegar a lo que es la ciudad, y justo un poco más allá o a la altura de la Moraleja hay una serie de edificios industriales muy importantes y grandes y que durante unos años se estuvieron edificando, lógicamente. Bueno, pues algo insólito también es que cuando se hicieron esas ampliaciones en el suelo industrial, el propio ayuntamiento generó una empresa que construyó algunos de los edificios. Esos edificios tienen un uso privado, es decir, están alquilados, concretamente Bankinter, por ejemplo. Eso significa que el ayuntamiento, al margen de situaciones complejas, siempre tendrá unos ingresos extraordinarios que permiten hacer, entre otras cosas, cosas que posiblemente a lo mejor no fuesen de urgencia. Esto lo digo porque dirán, alguien podría decir, joder, ¿cómo se puede estar invirtiendo dinero en fotografía, en comprar imágenes fotográficas cuando hay otros problemas sociales? No tiene nada que ver una cosa con la otra. El dinero que se invierte para este proyecto sale de algo que no tiene nada que ver presupuestariamente con los números de un ayuntamiento. Hay un matiz muy curioso referente a esto, y es que como trabajas en la administración sabrás que hay una cantidad estimada de compra por la que oficialmente no habría que pedir ofertas, ¿no? Porque claro, se nos podría generar la situación de que si un autor está representado por 3 galerías, o sea, es decir, por más de una galería, a lo mejor habría que pedirle cotización a las diferentes galerías. Bueno, este caso no se ha dado todavía porque hasta 18.000 euros de compra no hay que llevarlo de alguna manera a pleno para que se autorice, sino que si se han aprobado presupuestariamente esas partidas, hasta 18.000 euros, incluido impuestos, no hay que pedir. Entonces voy a contar una anécdota si me lo permiten. Antes de que fuera José Manuel Ballester Premio Nacional, no lo era, yo a veces tengo un poquito de suerte, ¿no? A veces, y concretamente con esto lo tuve. Bueno, no era Premio Nacional, pero yo consideré que debería de estar en la colección. Entre otras cosas porque no se había incorporado en la época en la que había estado adquiriendo Fernando Castro Flórez, y precisamente él sí que es un representante claro de fotógrafo relacionado con la arquitectura. Entonces, bueno, yo le conocía un poco, pero bueno, no mucho, y le llamé para hacer una gestión de compra, bueno, pues a través de galería, pero lo primero hablar con él y ver la posibilidad de incorporarle a la colección. Entonces fui a su estudio con una persona pues a hablar y demás, y estuvimos viendo cosas, y hombre, yo sabía más o menos cuál era su cotización, pero no tenía datos. Entonces, cuando hablamos de cuestión económica, no podía comprar ni una, porque superaban los 18.000 euros. Que vende a estos precios, ¿no? Entonces, claro, yo no me puse rojo porque tengo muchas tablas, pero dije, cuánto siento haberte hecho perder la tarde, pero vamos, que no, o sea, imposible, porque claro, era muy complicado, o sea, ¿cómo vamos a empezar a negociar si yo quiero incorporar 2, 3 fotografías y no puedo comprar ni una? Y además, para comprar una,
tengo que llevarlo a pleno, o sea, tendría que decir que supera esa cantidad y demás. Y entonces él dijo, bueno, un momento, vamos a ver, yo no puedo cambiar los precios, tirarlos, hay una galería por medio, pero es posible que podamos llegar a un acuerdo. Digo, pues no sé qué acuerdo, pero bueno. Y claro, el único acuerdo posible es que para incorporar sus fotos el tope era ese, ¿no? Entonces, por eso, hablando un poco de la generosidad de los fotógrafos, él había hecho una imagen, una pieza de una escuela de arquitectura de Sao Paulo y había utilizado una medida, pues no sé si era 1,60, pues la que está en la colección, o sea, 1,60 por 1,10 o así, más o menos. Después de hacer esta prueba, consideró que no era la medida ideal, que podía hacerla más, y las definitivas que hace, que solamente hace 3 copias, creo que solamente hace 3, lo que hizo es que las hizo mayores, con lo cual esa pieza se quedó suelta, perfecta, y la denominó prueba de autor. Con lo cual no tenía ninguna, no sabía qué precio podía tener porque nunca había salido a la venta esa medida. Entonces dijo, bueno, pues como esto no se ha vendido nunca, como es la prueba de autor, es mía, la puedo ceder, lo que puedo hacer es, de otra fotografía de esa serie, hago otra pieza como prueba de autor al mismo tamaño que esta y cedo las dos en el presupuesto que tenéis. Con lo cual me parece de una generosidad absoluta y adaptarse a una situación en la que todos salimos beneficiados, ¿no? O sea que ese punto de la oferta pública hasta ahora no ha sido necesario utilizarlo. Pues damos por terminada la charla. Ahora podemos seguir hablando de fotografía, sí, claro, pero con una copita. Muy bien, muchas gracias.